Masejet Nazir Daf Yudhet Amud Aleph 18a, 13 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Man Tanaha de Tanu Rabbanan en Ben Tamesh Shenazar le Nazir Taor Shenitma, el Shetamesh Shenazar Shevi Shelo Lelo Min Aminyan, Ben Nazir Taor Shenitma en Shevi Shelo Lelo Min Aminyan. Amar Hazda Rebihi. De Amar Rebi en Nezirut Taora Hala Ad Hashemini. De Item Rabbi Yosef Rabbi Yudahi, Amar Nezirut Taora Mishevi Ude Haila. La Gemara viene y dice lo siguiente. Nosotros mencionamos anteriormente una baraitá que dice que no hay diferencia entre un nazir que desde el principio estaba tamé a un nazir que era taor y después se impurificó. La única diferencia que hay entre ellos es desde cuándo comenzar a contar el lapso de nezirut después de que se purificó. El nazir que desde el principio era tamé se purifica y cuando ya está en el séptimo día de su purificación, sí, ya empieza a ser el primer día de su nazirut. A diferencia, un nazir que no era tamé del principio, sino era tahor y luego se impurificó y luego se volvió a purificar, en ese caso, ¿cuándo empieza a contar el primer día de su nuevo lapso de nezirut? El octavo día de nezir, el octavo día de su purificación. La explicación, como ya la vimos, es ¿por qué? Porque en el nazir tahor que se impurificó tiene que traer corbán el octavo día, entonces desde ahí empieza a contar. A diferencia de un nazir que en principio era también no tiene que traer corbán, entonces básicamente acaba su proceso de purificación ¿cuándo? El séptimo en el día, por eso ese mismo es el primer día. Así dice la baraitá. Pregunta la Gemara, ¿quién es el autor de esta baraitá? ¿Quién es el que escribió esta baraitá? ¿Cómo quién va esta baraitá? Dice Rav Hasda, como la opinión de Rebi, o sea, Rabbi Yudá así. ¿Por qué? Efectivamente, Rebi dice que el Nezirut, el lapso de Nezirut se empieza a contar ¿desde cuándo? Desde el octavo día, ¿sí? Él dice que un Nazir que era Tahor y se purificó, ¿sí? No que era impuro del principio, sino era Tahor, era puro y se impurificó. ¿Cuándo efectivamente empieza a contar? El octavo día. A diferencia de Rabbi Yosef y Rabbi Yudá, que dice que también en este caso, que era tahor y se impurificó, ¿cuándo empieza a contar el nazir? En el séptimo día. Entonces seguro que esta baraitá que dice que en el caso que era nazir tahor y se impurificó, cuenta desde el octavo día, va como la opinión de Rebi, que dice así, y no como la opinión de Rabbi Yosef y Rabbi Yudá. Ahorita la Gemara viene y dice, bueno, vamos a tratar de entrar un poquito más a la viga. Mai Rebi, Mai Rabbi Yosef y Rabbi Yudá. ¿Dónde está escrito esa discusión entre Rebi, Rabbi Yosef y Rabbi Yudá? Que tú me dices que nuestra baraitá que mencionamos va como Rebi. Dice la Gemara, te voy a mencionar. Está escrito en la baraitá. De Tania, Bekidash et Rosho, Bayom Hau, Beyom Havaat Korbenotav Divre Rebi. Rabbi Yosef y Rabbi Yudá Omer, Beyom Tiglachto. La discusión entre ellos está escrito en la baraitá que acaba de leer, que dice lo siguiente. En la Torah dice que el octavo día trae los korbanot. Y luego trae 2 tórtolas, ¿sí? Uno para Hatat, uno para Olá. Y luego ya queda mejupar, ¿sí? Del pecado que hizo y se impurificó. O sea, estamos hablando después de que se purificó y volvió a purificarse. Y luego Bekidash Rosho, ya se empieza a consagrar y santificar su pelo. O sea, desde ese día empieza ¿qué? Bekidash Rosho se empieza a consagrar su pelo, empieza a contar nuevamente el lapso de Nezirut, que básicamente ya el pelo queda consagrado y no se lo puede cortar. Entonces se consagra su pelo en ese día. Entonces dice la Gemara, ¿qué significa eso? Rebi dice, se consagra su pelo, o sea, empieza a contar el Nezirut el día de los korbanot, porque el versículo está hablando desde ¿qué? Del día de los korbanot, y después te dice consagra su pelo, significa que ¿cuándo consagra su pelo? El día de los korbanot, que es el octavo día. De ahí Rebi aprende que un nazir, que era tahor, que era puro, y luego se impurificó y se volvió a purificar, vuelve a contar su lapso de Nezirut y consagrar su pelo, se vuelve a santificar su pelo, ¿cuándo? El octavo día, el día de los korbanot, que es el octavo día. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y dice, no señor, se refiere Beyom Tiglachto. Se refiere que en el séptimo día, ¿cuándo es que empieza a consagrar su pelo? ¿Cuándo es que empieza su pelo a ser sagrado? ¿Cuándo es que empieza a contar, a hacer el conteo de Nezirut? El séptimo día y no el octavo día. Así nos dice la baraitá. Entonces, vuelvo y repito, la baraitá que mencionamos antes, que dice que en un nazir puro que se purificó y se volvió a purificar, que empieza a contar él empieza a contar en el octavo día, va como la opinión de quién, no de Rabbi Yosef y Rabbi Yudá, que él dice Rabbi Yosef y Rabbi Yudá que también en este caso es el séptimo día, sino como la opinión de quién, de Rebi, que dice que en este caso empieza a contar en el octavo día. Entonces el autor de la baraitá es Rebi. Ahorita viene la Gemara y trae una Mishnah, también no está clara quién la dijo, y dice la Gemara que esta Mishnah que vamos a ver a continuación, sí la dijo Rebi, el autor sí es Rabbi Yosef y Rabbi Yudá. Vamos a ver la Mishnah. Vehadetran nazir shenitmatum ot arbe. No me vi la korban ejad. Mantana.
Amar Rav Hasda, Rabbi Yossi, Berabbi Yehudai. De Amar Nezirut Tara Mishevi'i Chayla. Umeshkachat la, כגון שנטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי, כיוון דלא יצא לשעה ראויה להביא קורבן, אינו חייב אלא קורבן אחד. דייתימה רביעי, אי דנטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי, כולהו טומאה ריחתה היא. ואי דנטמע בשמיני וחזר ונטמע בשמיני, יצתה שעה שראויה להביא קורבן. Dice la Gemara lo siguiente. Fíjense lo que dice la Mishnah. La Mishnah Masejet Keritut, página 9a, dice: un nazir que se purificó, sí, un nazir que estaba puro, y se purificó muerto varias veces. ¿Sí? Varias veces, varias tumot, Daniel. Varias veces se purificó. Así dice la Mishnah. Un nazir que se purificó varias impurezas. En este caso, aunque fueron varias impurezas, tiene que traer únicamente ¿cuántos korbanot? Una nagla de korban, un solo korban. Dice la Gemara, ¿quién es el autor de esta Mishnah? Dice Rav Hasda, antes dije que el autor de la baraita es Rebbi. El autor de esta Mishnah a continuación que acabamos de mencionar, ¿qué es? No es Rebbi, es Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, dice Rav Hasda. ¿Qué dice Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda? Que efectivamente, ¿cuándo empieza a contar el lapso de Nezirut después de impurificarse y purificarse? El séptimo día. Y entonces puedo entender la Mishnah. El caso va a ser el siguiente. Cuando el Nazir se impurificó por primera vez, ¿sí? Y luego pasó el proceso de purificación y se volvió a impurificar ¿cuándo? El séptimo día, que según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda ya empieza lo nuevo, ¿sí? Y nuevamente así volvió a purificarse la segunda y se volvió a purificar ¿cuándo? El séptimo día de la segunda, y así sucesivamente. Y ahí podemos decir que ¿por qué tiene que traer un corbán? Porque ya que nunca llegó, ¿cuándo se trae el corbán siempre? El octavo día. Y esta persona, ¿cuándo siempre se purificó? Se volvió a impurificar el séptimo día. Entonces, ya que nunca llegó al día que tiene que traer corbán, suficiente que traiga un corbán al final para todo, porque nunca llegó a ese día. Y entonces se entiende la Mishnah perfectamente. La Mishnah dice que fueron varias impurezas, varias diferentes impurezas, y tiene que traer un corbán. Ahí está, varias impurezas, porque cada vez se impurificó el séptimo día, que empieza ya el lapso nuevo, y tiene que traer un corbán. ¿Por qué? Porque nunca llegó al octavo día. Pero no puede ser Rebbi, dice la Gemara. Seguro es Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, pero no puede ser Rebbi. ¿Por qué? Porque Rebbi dice, ¿cuál va a ser el caso? Si se purificó según Rebbi para volver a contar nuevamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuándo tiene que volver a contar el lapso de Nezirut? El octavo día. Entonces, ¿cuándo se impurificó? Si se volvió a impurificar cada vez el séptimo día, y así sucesivamente, eso no se llama varias impurezas. No se llama varias impurezas, sino siempre rompió y nunca llegó a una pureza para tener una nueva impureza. O sea, según Rebbi, que el lapso de Nezirut siempre se cuenta desde el octavo día y no desde el séptimo. Entonces, tú no puedes decir que la persona se impurificó siempre cuando... no puedes decir que el caso es que se purificó el séptimo día. Porque si siempre se purificó el séptimo día, no es que tuvo varias impurezas, es una sola impureza que nunca se terminó y se interrumpió en la mitad y volvió a tener que hacerlo, y volvió a tener que hacerlo, y volvió a tener que hacerlo. Entonces, una sola impureza larga. Y la Mishnah me dice que varias impurezas. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que según Rebbi podemos explicar de repente que estamos hablando de un caso que se purificó ¿qué día? El 8, el octavo, muy bien. Y la segunda vez se volvió a impurificar también el 8, y así sucesivamente varias veces. Y en este caso, ¿qué me vas a decir? Que tiene que traer... Ahí ya es varias impurezas. Entiendo esa parte de la Mishnah que dice varias impurezas. Pero ya no me cuadra que la Mishnah me dice que en este caso tenga que traer ¿qué? Un solo corbán. No me cuadra que tenga que traer, en este caso, solo un solo corbán. ¿Por qué? Porque ya que llegó el octavo día, que ya llegó el día de la obligación del corbán, y se purificó después, aunque no trajo el corbán todavía, pero ya tiene una obligación del corbán de la primera impureza, o del primer proceso de purificación. Entonces no puede ser que al final tenga que traer solo un corbán. Según Rebbi puedo decir que, según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, puede decir que el caso es que siempre se purificó el séptimo día, hay varias impurezas, y como nunca llegó el día que tiene que traer corbán, suficiente que traiga un solo corbán por todo. Pero según Rebbi, tenemos que decir obligatoriamente que la persona se purificó para que sea varias impurezas, se purificó ¿cuándo? El octavo día. ¿Sí? Y si se impurificó el octavo día, no hay duda que sí tiene que traer corbán por cada impureza. Entonces no puede ser que la Mishnah me diga que tiene que traer un solo corbán por todas. ¿Por qué tiene que traer un corbán por cada impureza? Porque ya que se impurificó siempre el octavo día, y el octavo día ya hay una obligación de traer corbán por lo anterior, entonces ya tiene una obligación pendiente de lo anterior. Entonces no puede ser que un solo corbán te sirva para todo. Dice la Gemara, la Mishnah me dice varias impurezas, un solo corbán, no me cuadra una opinión de Rebbi. Entonces tenemos que decir que esa Mishnah va como una opinión de ¿quién? De Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda, como explicamos. Ahorita viene la Gemara
e indaga un poquito más en esta discusión que hay entre Rebbi y Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. ¿Sí? ¿Cuál es la discusión entre ellos? Repito, un nazir estaba puro, se impurifica, pasa al proceso de purificación y luego tiene que volver a empezar el lapso de Nezirut. ¿Desde cuándo empieza a contarlo? ¿Desde el séptimo día o desde el octavo día? Entonces Rebbi dice que es desde cuándo? Octavo. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que es desde cuándo? Desde el séptimo. Así mencionamos esta discusión entre ellos. Ahorita la Gemara viene y explica un poquito más esta discusión. Mai Tama de Rebbi. ¿Por qué Rebbi opina que efectivamente un Nazir Tahor, ojo, estamos hablando de un Nazir que era puro al principio, ¿sí? Un Nazir Tahor que se impurifica, pasa el proceso de purificación, empieza a contar su nuevo lapso de Nezirut, ¿cuándo? El octavo día. ¿Por qué? ¿De dónde saca Rebbi esa razón? ¿Cuál es la fuente de Rebbi para eso? Dice la Gemara, te voy a decir, Amar Kra, Vejipera Alav, Measher Hata la Nefesh, Vehadar, Vekidash et Rosho. ורבי יוסי ורבי יהודה, אם כן, לימה קרא, וקידש את ראשו ביום ההוא למלא, אם אינו עניין לשמיני, תנו עניין לשביעי. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la explicación de cada una de las opiniones. ¿Por qué Rebbi dice que se empieza a contar desde el octavo día? Te voy a decir por qué. Porque en la Torah está escrito, Vejipera alav measher hata la nefesh, trae los korbanot, a través de que trae los korbanot, se le perdona y empieza a borrón y cuenta nueva. Y ahí es cuando dice, y consagrará su pelo, santificará su pelo. O sea, ¿qué significa santificar el pelo? Empezar a contar Nezirut, que se deja cortar el pelo. Entonces significa que cuando la Torah me dice Vekitash et Rosho, cuando la Torah me dice santifícate el pelo, el día de que trajo los korbanot, ¿qué día trae los korbanot? El octavo. Y Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, ¿cuál es la razón de que en este caso empieza a contar desde el séptimo día? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el versículo dice, Vekitash et Rosho bayom ha'u, santificará, consagrará su pelo ese día. ¿Para qué es necesario decir ese día? Ya estamos hablando del día de los korbanot. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué la Torah me tiene que especificar ese día? Está extra esas palabras bayom ha'u. Bayom ha'u, ese día está extra. ¿Sabes qué? No está extra, es para decirte, mejor dicho, si está extra, es para decirte algo. ¿Qué es lo que te quiere decir? No es para decirte el octavo día, porque si hubiese sido para el octavo día está extra, no necesita decirlo, estamos hablando del octavo día. Para decirte que ese día, no este día de los korbanot, sino ese día que el séptimo día. Y de ahí Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda aprende de que tienen que traer los korbanot desde el séptimo día. No, perdón, de que tienen que traer los korbanot el octavo día, pero empieza a contar el lapso de Nezirut ¿desde cuándo? Sí. Del séptimo día. Viene la Gemara ese día exactamente. Bayom ha'u. Viene la Gemara y dice, Ve Rebbi Nami, Haketi, Bayom ha'u. Amar lach Rebbi ha'u leach Yehudata, lomar lach afalpi shelo evi korbenota. Dice la Gemara, ¿qué va a hacer Rebbi? Que dice que se empieza a contar el lapso del octavo día con la palabra Bayom ha'u, que está extra. ¿Sí? O sea, ¿qué va a hacer Rebbi con la fuente de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda? Dice la Gemara, te voy a decir Rebbi, él te va a responder que el Bayom ha'u, esa palabra extra te viene a decir de que empieza a contar el lapso de Nezirut desde el octavo día, inclusive si aún no trajo los korbanot. Uno pudiese haber pensado que empieza a contar el lapso nuevo desde el octavo día, desde que traiga los korbanot. Tiene que traer los korbanot. Si no trae los korbanot, no empieza. Bayom ha'u, esa palabra extra, según Rebbi te viene a decir, no, ese día, o sea, este día, el octavo mismo, lo empieza a contar independientemente si trajo los korbanot o no, porque la Torah está hablando en un caso que trajo los korbanot y empieza a contar. Entonces uno hubiera pensado que solo si trae los korbanot cuenta, si no, no. No, Bayom ha'u lo cuenta independientemente si trajo los korbanot o no trajo los korbanot, no empieza a contar. Ahorita viene la Gemara y dice lo siguiente. Verá Hasda, Maidu hakele ukme que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Lukma que gon de nitma de Hazia bel shemini ve Rebbi. Midelomo kilam que Rebbi leima kasavar lelia la mejusar zman hu. Bien la Gemara y dice lo siguiente. Rav Hasda, mencionamos al principio de la clase, que Rav Hasda dijo que la baraitá, ¿sí? Que dice que un nazir, ¿sí? Un nazir tahor, ¿sí? Empieza a contar desde cuándo, un nazir tahor que se impurificó y se volvió a purificar, empieza a contar desde cuándo, dice la baraitá, octavo. Y un nazir tamé, que al principio era tamé, en este caso decimos que empieza a contar el séptimo día. ¿Quién es el autor de esta baraitá? Dice Rav Hasda de Rebbi, porque Rebbi es el que dice que un nazir que era tahor y se impurificó, empieza a contar desde el octavo, como está escrito en la baraitá. Dice la Gemara, ¿por qué Rav Hasda tuvo que decir que es Rebbi? Él podría haber dicho, perdón, un segundito. Perdona, no la baraitá, Mishnah Masechet Keritut. Dijimos bien, la baraitá Masechet Keritut dijo Rav Hasda, ¿quién es el autor? Rebbi. Sin embargo,
Vino Rav Hasda después y dijo también que la Mishnah Masejet Keritut, Daftet Amud Aleph, que dice que la Mishnah Masejet Keritut dice que una persona que se purificó varias impurezas trae un solo corbán, eso sí va como ¿quién? Como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá, que empieza a contar desde el séptimo día. Entonces cada vez, es un caso que se purificó siempre el séptimo día nuevamente, entonces son varias impurezas y al final tiene que traer un solo corbán. ¿Por qué? Porque nunca llegó al día que tiene que traer corbán. Dice la Gemara un segundo, Rav Hasda, ¿por qué tuvo que decir que esa Mishnah va únicamente y solamente según la opinión de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehudá? Aparentemente podría haber dicho que la Mishnah es también como Rebbi. ¿Y cómo se va a explicar en el siguiente caso? Cuando la persona se impurificó la segunda vez y la tercera y la cuarta, la noche del octavo día, ¿sí? O sea, la noche después, al séptimo día y previa al octavo día, la noche esa, que es siempre en el judaísmo vamos según la noche empieza. Entonces se impurificó la noche del octavo día, ¿sí? Que seguro ahí ya puede empezar a contar su lapso de Nezirut, porque Rebbi dice que el octavo puede empezar a contar su lapso de Nezirut. El séptimo no, significa que ya en la noche del octavo ya puede empezar a contar el lapso de Nezirut. Si puede empezar a contar el lapso de Nezirut, entonces podemos decir que cuando se vuelve a purificar en ese mismo día es una impureza nueva, entonces son varias impurezas. Y aún así, entiendo que tiene que traer solo un corbán. ¿Por qué? Porque ya que no llegó al día del octavo día, no llegó al día, sino fue en la noche. Entonces, el corbán, ¿cuándo se puede traer aparentemente? Únicamente y solamente ¿cuándo? En el día. Entonces, ya que se impurificó cada vez en la noche del octavo, en la noche del octavo día, en la noche previa al octavo día, ¿sí? Entonces, son varias impurezas, porque ya culminó, porque ya puede empezar el lapso de Nezirut, y es suficiente que traiga un solo corbán por todas las impurezas, porque nunca llegó al día del octavo, que es cuando tiene que traer el corbán. Entonces, ¿por qué tiene que decir que es Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá? Puede ser que es Rebbi, y digamos de que se impurificó cada vez, se impurificó y pasó el proceso de purificación y se impurificó nuevamente varias veces, cuando la noche del octavo día, la noche previa al octavo día, y esos entonces ya son varias impurezas. Entonces, ¿por qué tiene que traer un corbán? Si ya tiene obligación de corbán, no tiene. Si ya tuvo obligación de corbán cada vez, no tuvo obligación de corbán. ¿Pero cuándo pasó todo esto? La noche del octavo día, la noche del octavo día no hay obligación. Dice la Gemara, el hecho que Rav Hasda nos dijo, no nos dio esta opción, y nos dijo que seguro la Mishnah es Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá, significa que él opina que Laila Lav Mejuzar Zman. Significa que él opina que efectivamente la noche es un momento, aunque no se puede traer el corbán, pero es algo técnico. Pero la obligación del corbán, cuando es en un día, recae ¿desde cuándo? Desde la noche. Solo que técnicamente no puede traerlo hasta el día, porque el Bet HaMikdash no, porque la regla del Bet HaMikdash es que no lo hacen hasta el día. Pero la obligación del corbán, ¿desde cuándo empieza? De la noche. Y por lo tanto, entonces no podemos decir esto. ¿Por qué no podemos decir esto? Porque también si la persona se volvió a impurificar en la noche del octavo día, pues ya había una obligación de traer el corbán. Entonces hay una obligación por cada impureza. Se debería traer, entiendo que son varias impurezas, pero ¿por qué va a ser suficiente traer un solo corbán por todas? Si ya cada vez recayó. Entonces por eso dice la Gemara de que Rav Hasda seguro opina de que la noche no es un concepto de que la noche no existe, no hay obligación de corbán. Hay obligación de corbán desde la noche, pero no se puede traer técnicamente. Sin embargo, la Gemara explica de otra manera. Amar Rabada Baraba, Abe Hatalia. Y Amar Treila Mejuzar Zeman, Eimat Mejazile Korman, Letzafra. Neziruna Miloja Ele Atzafra. Y Amar Leila Enos Mejuzar Zman, Neziruta Araja Ele Meurta. Dice la Gemara, todo lo que estamos hablando ahorita al final, ¿sí? Es porque nosotros podemos entender, estamos entendiendo, mejor dicho, de que puede ser que la persona empiece a contar el Nezirut desde la noche. ¿Y el Corbán desde cuándo? Desde el día. Dice, no funciona así. Dice Rabada Baraba, uno depende de otro. Si tú me dices de que en la noche no hay ni obligación, pues efectivamente, ¿cuándo es que hay obligación de Corbán? Si no hay obligación en la noche, ¿cuándo empieza la obligación? En la mañana. Entonces, también el Nezirut no se puede contar desde la noche, sino desde la mañana. Entonces no puedes explicar lo que queremos explicar. Y si me quiere decir que la noche sí recae la obligación, solo que técnicamente no hay, sí recae la obligación de Korbanot, entonces, ¿cuándo empieza a contar el Nezirut? Desde la noche, o sea, uno depende de otro, entonces no te compliques. Entonces, independientemente, venga, como digas o como digas, la Mishnah no puede ir según la opinión de Rebbi. Por eso, básicamente, Rav Hasda dijo que no es Rebbi, sino es Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá. O sea, Rabada Baraba explica un poquito más, dice que no existe esa posibilidad de que empiece a contar el Nezirut desde la noche y la obligación recaiga de los Korbanot en la mañana. Si la obligación recae de la noche, si empieza a contar de la noche, la obligación recae de la noche. Y si empieza a contar de la mañana, la obligación recae en la mañana. Uno depende del otro. Y por lo tanto no podemos decir que la Mishnah Masejet Keritut, que dice varias impurezas, un Korban,
Es como la opinión de Rebbi. ¿Por qué? Porque debería de ser siempre, si me vas a explicar el caso de varias impurezas, va a tener que ser cuando si ya son varias impurezas es porque ya acabó el lapso, o sea, empezó el momento nuevo. Si empezó el momento nuevo, ya recayó la obligación de un corbán. Entonces son varios corbanos, no existe varias impurezas, un solo corbán. Ok. Viene la Gemara y vuelve al tema que hablamos antes. Dice lo siguiente, Kufa. Nitma bashevi vechazar venitmar bashevi no me vi la corbán ejad. Nitma bashemini vechazar venitma bashemini me vi corbán al kol ejad veejad. Matjil umone miyad. Libre Rabbi Eliezer. La Gemara viene y trae una baraita con varias opiniones. La primera opinión es la que acaba de leer, que dice lo siguiente. ¿Qué pasa un nazir que estaba puro, se impurificó, pasó su proceso de purificación y se volvió a impurificar el séptimo día? E igualmente así, volvió a pasar su proceso de purificación y se volvió a purificar ¿cuándo? El séptimo día. En este caso dice la primera opinión, que es la opinión de Rabbi Eliezer. En este caso fueron varias impurezas, puede ser, pero ¿cuántas veces trae el corbán? Una sola vez, porque cada vez que se purificó, ¿cuándo fue? El séptimo día, y nunca llegó al octavo día de la obligación. Entonces nunca llegó a la primera obligación de corbán. Entonces por eso suficiente un corbán para todos. Sin embargo, si la persona se impurificó y se purificó otra vez y así varias veces, el octavo día, que ya es el día de obligación de corbán, en este caso no dice Rabbi Eliezer, tiene que traer, ya que se purificó cada vez el octavo día, tiene que traer un corbán por cada impureza. ¿Por qué? Porque cada vez que se impurificó fue el octavo día, donde ya había el momento de la obligación de la impureza anterior. Entonces, en este caso tiene que traer un corbán por cada uno y uno. ¿Y cuándo empieza a contar su conteo de Nezirut en este caso? Miyad. El día séptimo ya empieza a contar su nuevo Nezirut. ¿Sí? O sea, básicamente va como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Ok. Esta es la primera opinión de la baraita. Segunda opinión. Bajajami omerim, corbán ejad a la kol, achi avi hatato. Evi hatato benitma vevi hatato, benitma me vi corbán al kol ejad veejad. Evi hatato velo evi ashamo, mone. Dice Jajamim, no es así. No estoy en desacuerdo, dice Jajamim. También la persona que se vuelve y se impurifica cada vez el octavo día. Y se vuelve y se impurifica otra vez el octavo día. Que la primera opinión en ese caso nos dice que tiene que traer ¿qué? Un corbán por cada impureza. Si no dice Rabbi Eliezer, dice Jajamim, no es así. También cuando se impurifica el octavo día, hay casos que tiene que traer únicamente y solamente un solo corbán por todas las impurezas. ¿Sí? A menos, mejor dicho, que ya hizo el corbán hatat. Y explico. Si llegó el octavo día y no ha hecho ningún corbán y se impurificó, es suficiente. Y así sucesivamente llegó el octavo día la próxima vez del proceso de purificación y se impurificó y nunca trajo en el octavo día el corbán hatat, que es uno de los corbanos que tiene que traer. En este caso es suficiente que traiga un corbán para todo. ¿Sí? Pero si ya trajo el corbán hatat, que es uno de los corbanos que tiene que traer, y después, ese mismo día, después de traer el corbán hatat, se impurificó, ahí sí decimos que ¿qué? Y así sucesivamente también. La próxima vez, el octavo día, trajo el corbán hatat y se purificó, ahí sí decimos que tiene que traer un corbán por cada una de las impurezas. O sea, que Jajamim vienen y dicen, también si llegó el octavo día, aunque hay una obligación pendiente de un corbán, ¿sí? Si se purificó y se volvió a purificar otra vez el octavo día, mientras que no trajo el corbán, suficiente que ¿qué? Que traiga uno al final. Eso sí, él lo depende en el corbán hatat, ¿sí? Hay varios corbanos que tienen que traer. Corbán hatat, corbán asham, dice, si trajo corbán hatat, si no trajo corbán hatat, uno solo para todos. Si trajo corbán hatat, ahí ya se paró y ya tiene que traer un corbán por cada uno. Sin embargo, si trajo corbán hatat y no trajo corbán asham, aunque no trajo el asham, y ahí sí ya tiene que traer un corbán. Ahí sí va a tener que traer un corbán por cada uno. ¿Sí? Un segundito. Sí. ¿Ok? Así, entonces Jajamín dice que depende en qué, en el corbán hatat. Perfecto. Y empieza a contar el conteo desde el octavo día, según Jajamín. Entonces, primera opinión dice que empieza a contar desde cuándo, cuándo es, en qué depende si trae un solo corbán o un solo corbán por todo o no. Si todo esto pasó el séptimo día, según la primera opinión. Si pasó el octavo día, ya tiene que traer un corbán por cada uno. Jajamim dice, no, también si pasó el octavo día, si no ha traído corbán hatat, un corbán para todos. Si ya trajo corbán hatat, ahí ya tiene que traer un corbán por cada uno. Esa es la opinión de Jajamim. Tercera opinión, Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan ben Berokah Omer,
que Shem Shehatato Ikvato, Ken Ashamo Meakvo. Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan Ben Berocá, viene y dice, mira, Jajamim, yo estoy medio de acuerdo contigo, pero no completamente. De la misma manera que tú me dices que el hatat, si no lo trae, es un corbán para todo, y si lo trae, ahí ya es un corbán por cada uno, pues no es nada más el hatat, también el hasham hace su función. Si no ha traído los korbanot completos, o sea, no ha traído también hatat y también hasham, decimos que ¿qué? Si solo trajo hatat, no tiene que traer un corbán por cada uno, sino uno para todos. Para que sea uno para cada uno, tiene que traer ¿qué? Traer efectivamente corbán hatat y corbán hasham. Entonces, primera opinión, si ya llegó el octavo día, ya trae uno por cada uno. Segunda opinión, no. Tiene que ser que también traiga hatat, para que traiga uno por cada uno. Y tercera opinión, hatat y hasham. Muy bien. Bien, la Gemara explica cada una de estas opiniones y dice lo siguiente. Bishamay Rabbi Eliezer amar krave kitash et rosho bayom hu afal pi shelo hevi korbenotav. Verabanan, ha'u afal pi shelo hevi et hashamo, el Rabbi Ishmael, ha'u lamali. Amar lach, ha'u afal pi shelo hevi olato. Bien, la Gemara dice, mira, según la explicación, según la opinión de Rabbi Eliezer, entiendo, ¿sí? Según la opinión de Rabbi Eliezer, entiendo dónde él saca lo que saca. ¿Por qué? Porque él dice, en la Torah está escrito, Vekidash et rosho bayom ha'u, se santificará su pelo ese día. ¿Qué me viene a aumentar la Torah ese día? ¿Qué significa ese día? Para decirte que ¿qué? Ese día empieza a contar, aunque no trajo los korbanot, ya es... el séptimo día empieza a contar. Se recuerda, Rabbi Eliezer va como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yudá, que Bayom Ha'u, esa palabra extra que te viene a decir ese día, o sea, no ese día octavo, sino el día séptimo, para decirte que inclusive si no empezó, si no trajo los korbanot, ya se empieza a contar y por ende ya tiene que traer, si ya llegó el octavo día, ya tiene que traer un korban por cada uno. Según Rabbanan, según Jamín, también puedo explicar qué significa esa palabra extra de Bayom Ha'u, porque te puedo decir que te viene a decir, que te viene a enseñar de que aunque no trajo el korban Hasham, aún así ya tiene que traer un corbán por cada uno de separado. Pero según Rabbi Ishmael, la tercera opinión, ¿qué te viene a decir Bayom Ha'u? ¿Qué te viene a decir Bayom Ha'u? Si él dice que para que se cuente uno nuevo, para que sea una nueva y traiga un corbán por cada uno separado, tiene que ser ¿qué? Hatat y Hasham. Dice la Gemara para enseñarte que inclusive si no trajo la olá, porque un nazir que se impurificó tiene que traer 3 korbanot. Hatat, Hasham y olá. Dice la Gemara, según Rabbi Eliezer, entiende el hidush del Bayom Ha'u, que te viene a decir que empieza a contar el día séptimo. Y si ya pasó el día octavo, un corbán por cada uno. Jajamín, Bayom Ha'u te viene a decir que el octavo empieza a contar. Y si no ha traído todavía corbán olá, uno para cada uno. Si ya trajo corbán olá, corbán hatat, entonces si ya trajo corbán hatat, ya es uno por cada uno. Y si no, no. Pero según Rabbi Ishmael, pregunta la Gemara, ¿qué te viene a enseñar el Bayom Ha'u? Dice la Gemara, Rabbi Ishmael te viene a enseñar, porque Rabbi Ishmael dice que tiene que ser también corbán hatat y también corbán hasham. O sea, ¿qué te viene a enseñar? Que inclusive que no trajo corbán olá, también ya eso hace el corte. Dice la Gemara y de Rabbanan, ¿y por qué Rabbanan también no aprenden como la última opinión, que es sin olá, pero sí tiene que haber hatat y hasham? Olá lo bai miuta, dorón be'almau. Dice la Gemara, olá no es necesario una fuente en la Torah, porque olá en verdad no es es obligación traerlo, pero es un regalo que uno le da a Hashem. No es como corbán hatat o corbán hasham. Ahorita bien la Gemara pregúntalo sí. Y por eso no es necesario decir que el Bayom Ha'u te va a quitar el olá. Entonces, según Jajamim dicen, ¿qué te viene a quitar? El Bayom Ha'u no es el corbán olá. Entonces, ¿qué es lo que sí te viene a quitar? El corbán hasham. Por eso Jajamim dice que es suficiente corbán hatat para hacerte el corte. Pregunta la Gemara, Maita Mayu de Rabbanan. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Aparentemente, ¿sí? Acabamos de explicar que según Jajamim, según la opinión de Jajamim, las palabras Bayom Ha'u en ese día que sean extras, te vienen a enseñar de que el Nezirut se empieza a contar ¿cuándo? Cuando la persona trae el hatat, ¿correcto? Ese es el corte, cuando trae el hatat. Pero aparentemente, esto se puede aprender también de los mismos versículos sin esa palabra. ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito, escuchen bien, Veasá Cohen Ehat Hatat, hace un corbán para hatat. Luego está escrito en la Torah, Vekidash et rosho, santificará su pelo, o sea que cuenta el lapso de Nezirut, y solo después está escrito Vevi keves ben shenatole Hasham, y solo después está escrito Hasham, lo cual significa aparentemente el orden de los versículos que ya puede empezar a contar el conteo desde cuándo, después del Korban Hatat. Entonces, básicamente me pregunta, Maita Mayo de Rabbanan, ¿por qué necesita Jamim la palabra también de Bayom Ha'u? Aparentemente sin Bayom Ha'u ya puedes aprender del orden de los versículos que te menciona Hatat, luego Kitash et Rosho, que es contar, y luego Hasham, que eso te enseña que ya uno puede empezar a contar que después del Hatat, antes de que sea el Hasham. ¿Por qué necesita también la palabra Bayom Ha'u? Dice la Gemara, te voy a explicar de Tania. Ve'ezil Hashem et yemen Izro. Ve'evi ke'ez meshenato le'Hasham, ma Talmud lomar, lefi shematzinu shekol hashemot shebatorah shem me'akvim, yachol av ze me'akbo. Talmud Omar, Ve'ezir ve'hevi, afal pi shelo hevi ezir.
Rabbi Ishmael ben Oshem, Rabbi Yohanan ben Beroká, Omer, Vehezir, Veheviem, Matai Hezir, Bezman Shevi. Dice la Gemara, te voy a explicar qué es lo que se necesita. ¿Qué nos viene a enseñar el versículo según esta opinión de Jajamim? Este orden de la Torah, ¿qué nos viene a enseñar? Te voy a explicar qué nos viene a enseñar. Normalmente en toda la Torah, cuando una persona tiene una obligación de traer Korban Hasham, ¿sí?, es parte esencial del proceso. Y si no lo has traído, no puedes proceder a lo próximo, ¿sí? Entonces uno hubiese pensado que también aquí en Nazir, que se impurificó, que uno de los korbanos que tiene que traer, ¿qué es? Korban Hasham. Entonces uno hubiese pensado que también que eso impide a la persona, si no trae el Korban Hasham, en que ¿qué? En que pueda empezar a contar su nuevo Nezirut. Por eso viene la Torah y nos enseña, Vehezir, la Shemet Menizro, va a consagrar su pelo, empieza el lapso, y solo después va a traer el Hasham, para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte que ¿qué? De que uno no impide al otro. Que en este caso, aunque el Korban Hasham siempre impide, aquí no impide, y la persona puede empezar a hacer su conteo de Nezirut, inclusive antes de traer el Korban Hasham. Y eso es lo que te viene a enseñar el Bayomau, por un lado el Bayomau y también el orden de los versículos. Te quiero enseñar que aunque en toda la Torah uno hubiese pensado que aquí, sí tiene, aunque está escrito el Bayomau, no es suficiente. O aunque está escrito el orden de la Torah, mejor dicho, ¿sí? O el Bayomau solo no es suficiente y el Korban Hasham sí te impide, porque en toda la Torah el Korban Hasham te impide para contar lo nuevo. Por eso la Torah tiene que reiterarte y repetirte y decirte de que aquí en Nazir no es así y puede empezar a contar, inclusive puede empezar a contar el nuevo Nazir después de su purificación, cuando ya trajo el Korban Hatat, aunque no trajo el Korban Hasham, que normalmente sí te impide. Y Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Beroká, esta tercera opinión Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer con estos versículos? Que está escrito que va a contar y después trae el Korban Hasham. ¿Qué dice Rabbi Ishmael? No, que tiene que traer Korban Hatat y Korban Hasham y solo después empezar a contar, pero en la Torah no está escrito así. En la Torah está escrito que Korban Hatat trae Hatat, cuenta, y después está escrito que trae Hasham. Dice, ¿qué va a hacer Rabbi Ishmael con esto? Rabbi Ishmael te va a explicar que el pasuk se lee así: trae Korban Hatat y después empieza a contar y consagrar su pelo. ¿Cuándo? Cuando también ya trajo Korban Hasham. Ese es el orden de la Torah. O sea, trae Korban Hatat y después empieza a consagrar y contar su lapso de Nezirut nuevo. ¿Cuándo? Cuando también trajo el Korban Hasham que está mencionado después. Pero no es que pueda empezar a contar sin traer el Korban Hasham según esta tercera opinión. Vamos a acabar aquí. Hola. Amén ve amén.